Estamos en el puerto de Valencia. Hemos venido a pasearnos, hoy es el último día de Pascua y la verdad es que era un día perfecto para venirse. No hace calor, como veis está un poquito nublado y a mí los días así me encantan. Hemos venido al puerto porque me apetecía mucho hablaros de los tinglados de Valencia y en concreto del tinglado número 2, que es el que tengo justo aquí detrás y es el que está en más uso y el que conoce más gente. Entonces os voy a hablar un poquito de la historia de los tinglados y de cómo se encuentra actualmente. Acompañadme. Como os decía, me encuentro en el puerto de Valencia. La verdad es que es una vista magnífica. Aquí podéis ver el edificio del reloj. En otra ocasión ya os hablaré de él. Porque hoy os venía a hablar del tinglado número 2, que es justo en el que nos encontramos. Pero lo primero, antes de hablaros en concreto de él, os voy a hablar un poco sobre la historia de estas construcciones. Originalmente habían 6 tinglados, numerados del 1 al 6. Estas grandes construcciones, fueron depósitos o almacenamiento de materia, de carga de productos para la entrada y salida en el puerto de Valencia. Se realizaron entre 1911 y 1920 aproximadamente, cuando Valencia ya estaba en pleno auge. Entonces las necesidades del puerto aumentaron y era necesario hacer unos nuevos almacenamientos mucho más grandes. Entonces se redactó un proyecto para la mejora y la ampliación del puerto de Valencia. Una ampliación que era muy necesaria. Y dentro de esa ampliación, además de diferentes edificios, pues se construyeron estos edificios como este que tenemos aquí. El director de las obras del puerto, José María Fuster, fue el director de las obras, ingeniero, junto al ingeniero Gómez Membrillera, que fue el que diseñó el estilo y la tipología de estos grandes almacenes. Los almacenes se diferenciaban en dos tipos de almacén. Estaba el almacén cerrado, que fueron el 1 y el 6, y almacenes abiertos, que fueron el 2, 3, 4 y 5, como este que tenemos aquí, que es el número 2. Entonces, claro, eran abiertos o cerrados pues según el uso que le iban a dar y según los productos que iban a poner. Tengo que buscar imágenes sobre el interior de este tinglado para que vierais que lo que se usaba para almacenamiento, por ejemplo, de naranja. Los productos más típicos de Valencia, naranja, pero también era cebolla, uvas, vino, muchos productos distintos. La configuración, os voy a hablar un poquito, antes de hablaros más de la historia, os voy a hablar un poco de la configuración de estas grandes construcciones. Estaban configurados de la siguiente manera: tenían unas naves interiores como las que veis, con estructura metálica roblonada, además estéticamente muy elegantes, y unos elementos a los lados cerrados de muro de ladrillo revestido y con muchísima decoración. Y eso es lo que configuraban los tinglados. Estaban los cerrados, que tendrían todas estas naves cerradas, no queda ninguno cerrado, y los abiertos, que eran como este. También pensar que los abiertos eran para la ventilación y del producto que se encontraba en su interior, no interesaba que estuvieran cerrados. Entonces, como os digo, estaban hechos de estructura metálica. Ahora un momento, que voy a intentar no caerme porque estoy andando hacia atrás. Era estructura metálica roblonada. La cubierta, no recuerdo muy bien qué material, lo buscaré, tenía algunos elementos de madera, tenía unas pequeñas, aunque ahora ya no están, un pequeño revestimiento que no llegaba abajo del todo en estas fachadas, y luego los elementos laterales, que es donde se concentra casi todo el diseño de la estética de estos edificios. Son de estilo, con un diseño modernista valenciano magnífico. También hablan que podía tener algo de eclecticismo o del secesionismo vienés. El hecho es que se buscaba dar una imagen muy elegante al puerto de Valencia. Era un puerto mucho más activo, era un puerto importante y como tal se merecía unos tinglados de estas características.
Me voy a acercar a uno de los laterales para que podamos ver el diseño. Bueno, ya nos encontramos en los laterales. Como podéis ver, la elaboración del diseño fue muy cuidada. Gómez Membrillera fue el que realizó este diseño y la verdad es que es magnífico. Dentro de las decoraciones hay elementos de comercio, elementos marítimos y elementos de lo que sería la agricultura y los productos valencianos. Como podéis ver, estas cerámicas con naranjas y uvas. Cada tinglado estaba con un panel cerámico que estaba numerado y tenía también estas zonas de cristaleras de madera que también estaban muy elaboradas. La verdad es que son magníficas. Lamentablemente ya vuelven a estar rotas. Luego os hablaré del estado actual del mismo. Cada uno de los tinglados se encontraba en un muelle. En concreto, el tinglado número 2 se encontraba en el muelle del puerto. Bueno, se encuentra porque sigue aquí. Y ahora os voy a hablar un poco sobre su historia. Como os decía, los tinglados se construyeron entre 1911, 1920 o 1923 y servían para el almacenamiento de productos y de materia prima. Estuvieron en activo, no tuvieron prácticamente ninguna modificación hasta que llegó la Guerra Civil y, como os podéis imaginar, el puerto de Valencia fue un objetivo primordial en los bombardeos de Valencia, que Valencia fue muy asediada por bombardeos. Entonces, aquí os pongo un plano de los bombardeos que hubieron en el puerto y de los seis tinglados, el menos dañado fue precisamente el 2, que fue el primero que se recuperó. Los más dañados, creo recordar que uno de ellos fue el 6. Entonces, cuando se acabó la Guerra Civil y comenzaron la reconstrucción del puerto, el primer tinglado que decidieron reconstruir a reparar fue el tinglado número 2 porque era el primero que podía ponerse en activo de nuevo. Los otros poco a poco se fueron recuperando. El 1, que se encontraba precisamente por aquí, como podéis ver, ya no está. Luego el 3 y el 4, el 5 y el 6 se fueron arreglando y el 3 se encontraba donde ahora mismo veis esa estación marítima de allí, que particularmente no me gusta nada. Aquí os puedo mostrar también, por cierto, un poco más de la decoración, de la elaborada decoración que tenían estos tinglados. Como podéis ver, el trabajo y el diseño es magnífico. Es de un diseño, o sea, de una calidad de diseño modernista espectacular. Finalizadas las reparaciones que habían dañado el puerto, durante un tiempo siguieron en activo los tinglados, pero poco a poco la actividad del puerto fue cambiando, sus necesidades también, y empezaron a realizarse diferentes modificaciones en el mismo y empezaron a desaparecer tinglados. El primero que desapareció, como os digo, estoy precisamente donde se encontraría el tinglado número 1. En los años 60 del siglo XX derribaron el tinglado número 1. Luego, en los años 80, las necesidades del puerto seguían cambiando y era necesaria una estación marítima, que es ese edificio de vidrio de cubiertas curvas que veis. Entonces se decidió derribar el tinglado número 3 para construir ese edificio de aquí, que la verdad me habría encantado poder ver ese tinglado, el tinglado número 3, pero la verdad en los años que se derribó yo era muy pequeña y la verdad no soy consciente de cómo sería. Y fue cambiando, entonces en esos momentos ya quedaban el 2, 4, 5 y 6, y a finales de los años 90 se decidió, no sé muy bien por qué, el derribo del tinglado número 6, que desde aquí no se puede ver, el que veis al fondo es el tinglado número 4. Entonces, en definitiva, actualmente los tinglados que quedan son el 2, el 4 y el 5. Y yo os voy a hablar un poquito más detenidamente del tinglado número 2, que es precisamente en el que me encuentro.
Durante mucho tiempo se ha estado pensando qué uso se le podía dar al tinglado número 2. Se ha hablado de diferentes usos, se ha planteado incluso un mercado gourmet. En Valencia somos muy dados a plantear mercados gourmet. También se han hecho exposiciones en su interior, se han realizado eventos y en estos momentos aparentemente está sin uso, pero es que la realidad es que desde hace bastante tiempo el tinglado número 2, la gente, todos los que nos paseamos, se le ha dado un uso natural a este gran espacio cubierto, que además está en una zona privilegiada del puerto. Y ha sido que se trata de un espacio de paso y un espacio para estar, un espacio para hacer deporte. Entonces hay ciertos momentos donde se puede encontrar mucha gente en su interior realizando diferentes tipos de deporte, como podéis ver estas chicas de aquí del fondo. Prácticas, patinaje, la verdad es que muchas cosas. Y está muy bien, porque si de manera natural se le da un reuso a un espacio de estas características, yo creo que se debería tener muy en cuenta. Y ahora os voy a hablar un poco sobre la rehabilitación que tuvo. En el 2018 se comenzó una rehabilitación porque la verdad es que pensar que estamos al lado de un puerto, en un ambiente marítimo, y al final las estructuras se van deteriorando, no había tenido mucho mantenimiento. Entonces era necesario realizarle un trabajo de rehabilitación y además era objeto, y sigue siendo objeto, de daños con pintadas, daños en los cristales. Entonces había que realizar una muy buena rehabilitación. La actuación creo que tuvo dos fases. La primera se acabó en el 2018, se limpiaron y se trataron la estructura metálica, se arregló la cubierta, los laterales se limpiaron y se repintaron, pero bueno, sigue habiendo algunos problemas. Creo que en el 2019 fue cuando se realizó la segunda fase. Y curiosamente, una de las fases que se hizo, estos espacios al estar abiertos suelen estar llenos de palomas. Y las palomas son animales que en las estructuras, en las construcciones, los dañas bastante, porque son muy ácidas sus excrementos, ácidos. Entonces, una de las ideas que se tuvo, que lo he visto en otras naves y a mí no me parece que sea muy útil, son, no sé si lo podréis apreciar, ponen unas rejillas a modo como si fueran de jaulas para que las palomas no puedan acercarse. Pero lo curioso es que en muchos casos, lamentablemente, estas rejillas se convierten en un cementerio de palomas. Las palomas se quedan dentro, no sale, y en muchos casos se va acumulando la porquería en estas rejillas. Entonces, no sé exactamente si este tipo de protecciones de verdad tendrá una finalidad adecuada. El hecho es que se ha puesto, aparentemente, si no te fijas, no te das cuenta que estaban estas rejillas, pero yo ya lo he visto, como os digo, en otros elementos industriales, y el hecho es que como podéis ver, allí hay una dentro de esa rejilla, porque se cuelan por muchos otros sitios que hay, y en muchos casos se quedan ahí dentro. Entonces parece más bien una trampa para palomas, y no sé si esa es la intención. Como os digo, tendré que mirar exactamente si esta rejilla, cuál es el uso para ello. Pero bueno, aparte de esta actuación, como os digo, se realizaron otras, se arregló estos cerramientos de madera, se arregló la cubierta, y es el primer tinglado que quedó medianamente restaurado. Pero como las cosas nunca son tan sencillas como parecen, después de la restauración, el hecho es que el mantenimiento no sigue siendo muy grande y siguen existiendo problemas. Y os voy a decir cuáles son. Porque además de lo que os comento de la rejilla, que se queda en el interior las palomas y se acumula excrementos, pues las zonas de los laterales vemos que tienen muchas manchas también de excrementos. En el otro lado vuelven a ver pintadas, y
Y aquí veis el claro ejemplo de lo que os comento, lo que significa una red de estas características de protección, que se acumula y se convierte en un basurero en altura, donde se acumulan excrementos, se acumulan plumas, se acumulan palomas muertas, y aquí es donde empezamos a ver el problema, donde si se ha actuado ya vuelve a estar dañado, o se quedó así y no se llegó a actuar en estas zonas de este tinglado. Veis la acumulación de excrementos, veis el desprendimiento del revestimiento, algunas manchas de humedad. Esta es una de las problemáticas que se encuentra en ciertas zonas del tinglado. O sea, hubo, como os digo, una reparación, una rehabilitación, pero hay ciertas cosas que siguen estando mal. También lo que ocurre, pues el vidrio, en este caso los vidrios, por ejemplo ya no está, en el otro lado ya se ha empezado a dañar, ya se ha empezado a romper, y es como os digo, al final este tipo de daños es la teoría de los cristales rotos. En el momento que se empieza, cada vez es una especie de llamamiento a que se dañe más. Este lateral, yo no sé si fue afectado por la rehabilitación o no, y por eso se encuentra así, pero ahora nos vamos a acercar al otro, que es el que sí que se rehabilitó, para veáis cuáles son los problemas que tiene. Ya nos encontramos en el otro lateral del tinglado. Este fue es evidente su rehabilitación. Veis que la estructura de madera también fue arreglada, el revestimiento, el vidrio se repuso porque está muy dañado, pero como podéis ver ya nos encontramos de nuevo piezas rotas, algunas pintadas. De vez en cuando vienen a repintar sobre las pintadas, porque cada tanto tiempo lamentablemente es habitual que justamente en estas esquinas se repinte. Veis el suelo lleno de manchas de excrementos de paloma, que lamentablemente es un espacio abierto y entonces es inevitable que ocurra esto. La suciedad, aquí vemos que han puesto estos elementos protectores de palomas, pero bueno, se puede comprobar que también hay manchas de excrementos. Entonces, como podéis ver, este es el inconveniente de este tipo de espacios abiertos. El mantenimiento a veces es complicado. Aquí podemos encontrar más pintadas. Siempre hay graciosillos que no tienen otra cosa que hacer que manchar patrimonio. Y esto es un poco así como se encuentra. En general se encuentra en buen estado de conservación, pero podemos encontrar algunos detalles como revestimiento que se está desprendiendo, daño por los excrementos de las palomas, pintadas, suciedad. Pero, como os digo, es un problema que nos vamos a encontrar siempre en espacios que están tan abiertos. En esta última rehabilitación parece ser que colocaron estos cubos que son aseos. Y ahora veremos un poco cómo se encuentra la fachada exterior, que esta también fue restaurada porque la verdad es que la última vez que la vi hace unos años se encontraba en un poco mal estado. La verdad es que la han dejado bastante bien. No se ven, o sea, se ven algunos pequeños desprendimientos, pero en general se encuentra bien. Y en la otra fachada también encontramos de nuevo cristales rotos. La verdad es que es una pena que haya gente tan maleducada y estúpida, no lo digo de otra manera, que no tiene otra cosa que hacer que romper
romper patrimonio o romper cosas, porque ¿qué necesidad tienen de dedicarse a romper cristales? Pero bueno, es lo que hay. En definitiva, se trata de un espacio magnífico para pasearse cuando estáis por el puerto, o si hace calor, para que os quedéis debajo de él en la sombra, en estos grandes bancos que colocaron en su momento, o en las bases de los pilares metálicos. A mí es un espacio que me encanta visitar, me encanta pasearme por él, me encanta ir viendo cómo se encuentra, porque la verdad es que para mí el puerto de Valencia es precioso, es un placer tener estas vistas, y creo que este tinglado se encuentra en una localización francamente privilegiada dentro del puerto, y espero que siga teniendo el uso que tiene ahora, que, como os digo, es un uso donde los ciudadanos realizan deporte en él, pasean, hacen pruebas, patinaje, sencillamente están con los niños. La verdad es que es un placer pasearse por él. Esto ha sido un poco el paseo que os he querido dar por el tinglado número 2, para que conozcáis un poquito su historia, para que conozcáis un poco la historia de los tinglados dentro del puerto de Valencia, y para animaros a que lo visitéis. Si os paseáis por Valencia, os recomiendo que os vengáis a pasear por el puerto y conozcáis este tinglado y conozcáis muchos más elementos que hay en el puerto y que más adelante os iré enseñando. Espero que os haya gustado mi vídeo. Hasta luego.